Listo. Hola, buen día a todos. Hoy tenemos la suerte de que la doctora Verónica Sartori nos va a hacer la presentación de una charla acerca del tratamiento, otra alternativa de tratamiento con CPAP para los pacientes con apneas de sueño. La doctora Sartori es una médico otorrino especializada en patología de sueño. Ella pertenece al sector de broncopatía y apneas de sueño de CEMIC y del Hospital Italiano. La doctora está certificada en sueño por la AMS, así que Vero, muchas gracias y esperamos tu presentación. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Siempre es un placer poder hablar en los Ateneos de CEMIC, porque más allá de que nosotros somos muchos, siempre hay gente de otros lados que puede tener la posibilidad de escucharnos. Díganme si se escucha bien. Todo perfecto, Sí, Vero. perfecto. Bien, porque yo me escucho muy, muy bajito. Listo, muy bien. Bueno, la idea de elegir tratamiento con CPAP es porque siempre hablamos de lo que hacemos en quirófano y dejamos un poquito de lado otras cosas que nosotros también hacemos en los pacientes que tienen ronquido y apneas de sueño, sobre todo apneas de sueño, y una de ellas es cómo tratar a los pacientes que tienen indicación de CPAP. El síndrome de apneas e hipoapneas de sueño, que ahora se llama apneas obstructivas de sueño, tiene una prevalencia general del 9 al 38% a nivel mundial, o sea que 1 billón de personas tienen apneas de sueño, y el 28% en América Latina. En Argentina tenemos aproximadamente 5 millones de casos, de los cuales 1/3 son candidatos a CPAP. Entonces fíjense que hay 1.600.000 personas que estarían en condiciones de recibir como tratamiento un CPAP. Entonces nosotros tenemos que estar en condiciones también de poder indicar un CPAP y de poder saber cómo se debe indicar ese CPAP. Una cosa que me pareció súper interesante es que siempre hablamos de que es una prevalencia más o menos alta, pero nunca la comparamos con las prevalencias de otras enfermedades crónicas en Argentina. Fíjense que la hipertensión es entre el 18 y el 27%, el asma es entre el 10 y el 15%. Esperen que me parece que estoy mostrando parte del... No estoy viendo yo tampoco. Se ve muy bien, ¿eh? Sí, se ve centrado todo. Sí, no se ve arriba todo lo del Zoom, porque es como que lo estoy viendo yo y capaz que nada que ver. No, se ve perfecto, Vero. Ah, bueno. Bueno, el asma tiene una prevalencia del 10 al 15%, el EPOC del 14,5%, la diabetes del 10%, y fíjense que las apneas de sueño tienen una prevalencia en hombres de 7 a 34%, muy por arriba, por momentos, del resto de las enfermedades crónicas, y las mujeres premenopáusicas entre el 6,5 y el 17%, acercándose a la prevalencia en hombres en la posmenopausia. Entonces fíjense la importancia que tiene esta patología como enfermedad crónica, y que muchas veces se sigue subestimando. Así que atentos a estos números, porque siempre hablamos de la prevalencia así aislada, pero cuando la comparamos con otras enfermedades crónicas, tiene una prevalencia casi igual o más alta, por ejemplo, que la hipertensión. La medicina del sueño en Argentina, y sobre todo los trastornos del sueño, durante muchos años nosotros éramos como un eslabón bastante más chiquito que el resto de las especialidades, de los neurólogos y los neumonólogos. En su momento los neurólogos tenían esa posibilidad de diagnosticar los trastornos del sueño respiratorios y no respiratorios, así como estar en el tratamiento médico del CPAP, los neumonólogos en el diagnóstico de las apneas y el tratamiento con CPAP, y nosotros estábamos como relegados a esos casos en los cuales todo esto no andaba al CPAP y nos mandaban para que hagamos el tratamiento quirúrgico. Hoy en día nosotros somos un eslabón muy importante de esa cadena, de ese trabajo en equipo multidisciplinario, y tanto en el tratamiento quirúrgico como en el tratamiento no quirúrgico. En la pandemia salió el documento internacional, es un consenso sobre apneas obstructivas de sueño,
donde muchas especialidades tuvieron la posibilidad de participar en este consenso, y entre ellos un otorrinolaringólogo español, y ahí empezaron a ver y a mencionar cómo eran las formas que debíamos empezar a ver el diagnóstico y el tratamiento de las apneas de sueño, y ponen en una misma línea de tratamiento el CPAP, los dispositivos de avance mandibular, la cirugía de la vía aérea y la terapia miofuncional. Fíjense que de lo otro nosotros ya teníamos bastante injerencia en cuanto a la indicación de dispositivos orales, obviamente con los odontólogos, la cirugía de la vía aérea, la terapia miofuncional, y hoy en día también nosotros somos unos grandes indicadores de CPAP. Pero para poder indicar un CPAP tenemos que saber cómo hacerlo. El tratamiento del CPAP es como si fuera una turbina de presión positiva a la vía aérea. Acá vemos cómo durante la apnea de sueño la vía aérea se encuentra completamente obstruida, y cuando nosotros le damos una presión positiva, en este caso la presión positiva está entrando solamente por una máscara nasal, se abre la vía aérea y esa columna de aire impide. Ese es como un colchón neumático que va a impedir que la vía aérea tenga la posibilidad de colapsarse. Puede ser una presión fija o puede ser una presión variable, y la interfase por donde ingresa el aire puede ser nasal o buconasal justamente. Muchas veces nosotros le decimos al paciente que es como si fuera un compresor de aire, pero en realidad no es como un compresor de aire, sino que es un aparato que nos va a tirar aire, y ese aire lo que va a hacer, esa columna de aire, es no permitir que los tejidos tengan esa colapsabilidad. Yo siempre les doy el ejemplo de la manguera de los bomberos, que la vía aérea sería como esa manguera que está colapsada, y cuando nosotros tiramos esa columna de agua, esa manguera se mantiene todo el tiempo con un diámetro continuo, digamos, no permitiendo que se vuelva a colapsar mientras seguimos tirando ese agua. Los objetivos, siempre cuando damos un tratamiento, tenemos que saber cuáles van a ser los objetivos de ese tratamiento. El primer objetivo obviamente va a ser revertir los eventos obstructivos. Al revertir los eventos obstructivos vamos a revertir algo muy importante, que es la saturación de oxígeno, y esto es muy importante que le podamos decir también a nuestros pacientes: usted no necesita oxígeno, porque una vez que usted revierta los eventos obstructivos, solito va a mejorar la saturación del oxígeno. Entonces, el revertir los eventos obstructivos, lo secundario es mejorar justamente la saturación de oxígeno. Le estamos dando aire a presión y no oxígeno para poder respirar durante la noche. Por otro lado es mejorar la calidad de vida y la calidad de sueño. Cuando mejoramos la calidad de sueño, vamos a mejorar la calidad de vida en general. Y cuando hablamos de calidad de vida, hablamos de somnolencia diurna, hablamos de los trastornos neurocognitivos que tienen estos pacientes, hablamos de la mejoría del humor, hablamos también de revertir la nicturia, que tanto le molesta también al paciente. Y por otro lado, prevenir o controlar las comorbilidades. Prevenirlas sería lo ideal, llegar en un punto previo, no tener que llegar a controlar esas comorbilidades, como son la hipertensión incontrolable, la diabetes, el infarto de miocardio, los accidentes cerebrovasculares, el tejido graso en estos pacientes, y la obesidad, que es como un círculo vicioso. También las personas obesas tienen mayor predisposición a tener apneas de sueño, pero a su vez, al tener apneas de sueño, también predispone al aumento de peso y a la obesidad. Entonces, ¿qué produce el CPAP en el organismo? Va a disminuir estos microdespertares, como hablábamos recién, y va a mejorar la calidad de sueño. Esto nos va a mejorar la alerta auditiva y la función cognitiva, y por lo tanto, la disminución de la somnolencia, y como consecuencia de la somnolencia, la disminución de los accidentes. Y cuando hablamos de accidentes, no hablamos solamente de accidentes de tránsito, hablamos de accidentes domésticos principalmente. Esta somnolencia produce muchos accidentes domésticos por la torpeza, por la falta de reacción que tenemos.
Revertir la hipoxemia, como decíamos recién, al revertir la obstrucción, revertimos la hipoxemia, y esto nos va a disminuir el trabajo cardíaco y el aporte de oxígeno. Reducir el tono simpático, esto va a estabilizar la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, va a disminuir la natriuresis y la nicturia. Esta estabilización de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, como decíamos recién, podemos controlar las consecuencias como son las arritmias y mejorar el control de la tensión arterial con menos drogas. Sabemos que los pacientes que tienen una hipertensión, que necesitan más de 2 drogas para tratamiento, siempre hay que descartar que el paciente no tenga apneas de sueño. Y es muy importante esto, la derivación enseguida a los estudios de sueño, porque una vez que comienzan con el tratamiento rápidamente estos pacientes empiezan a mejorar más el control de la tensión arterial y empiezan a bajar la cantidad de medicación. Disminuyen la inflamación y el estrés oxidativo, esto va a producir una menor agresión endotelial y mejorar el mecanismo de la glucosa. Esto con el tema del estrés oxidativo, los daños oxidativos nos van a llevar a la obesidad, a la diabetes, a los trastornos neurocognitivos y degenerativos, a la aterogénesis y al cáncer también. Y por otro lado, disminuir el esfuerzo inspiratorio, que nos va a llevar como consecuencia el disminuir el reflujo gastroesofágico. Con el tema del reflujo gastroesofágico hay que mirar muy bien esto, porque también los pacientes que tienen apneas de sueño habitualmente tienen reflujo gastroesofágico, esto aumenta la inflamación de la vía aérea y aumentan las apneas, pero a su vez, cuando tienen apneas y van a salir del evento obstructivo, la fuerza que hacen para salir aumenta el reflujo gastroesofágico y se produce este círculo vicioso del cual es muy difícil salir hasta que no tienen un tratamiento. ¿Cuáles son las indicaciones para el uso del CPAP? Las apneas obstructivas moderadas o severas. Cuando hablamos de moderadas o severas estamos hablando de más de 15 eventos por hora. Y las apneas obstructivas de sueño leve, entre 5 y 15 eventos por hora, pero que tienen comorbilidades, como hablábamos recién, todos aquellos pacientes con hipertensión, con diabetes, con obesidad, los que ya han tenido algún evento cardiovascular previo o algún evento neurológico previo, y aquellos pacientes con apneas leves muy sintomáticos. A veces necesitamos en una primera instancia, cuando tienen tanta sintomatología, obviamente acá puse una foto de una somnolencia diurna en un joven. Recordemos que esta somnolencia diurna en un joven hay que tratar de descartar otras patologías del sueño que pueden producir somnolencia diurna, como es la narcolepsia, y otras causas también, pero en este caso sí, la causa, le descartamos otras causas de hipersomnolencia, y esta somnolencia puede deberse a estas apneas obstructivas leves, quizás hasta que llegamos a ofrecerle otro tratamiento, le indicamos el tratamiento con CPAP para mejorar su calidad de sueño y su calidad de vida, para después poder llegar a ese tratamiento que le vamos a ofrecer, por ejemplo un tratamiento quirúrgico, en mejores condiciones. Esto es muy importante, darnos la posibilidad de que tengamos varios tratamientos, que no nos quedemos con un solo tratamiento, es decir, el paciente que tiene apneas de sueño no le vamos a poner nunca un CPAP, o a un paciente que tiene unas apneas moderadas o severas, no le vamos a hacer otro tratamiento que no sea el CPAP. Acá es donde nosotros, como otorrinolaringólogos, vamos a poder manejar otra batería de tratamientos para poder darle al paciente otras posibilidades. Por esto les digo que estas son las indicaciones del uso del CPAP, no quiere decir que son totalmente terminantes y que todos los pacientes tienen que seguir esta regla. Una de las cosas que más aumentan los riesgos secundarios de las apneas de sueño tienen que ver con la saturación del oxígeno. Cuanto menos satura el paciente y más índices de desaturaciones tenemos, más posibilidades de riesgo cardiovasculares. Por eso es tan importante que podamos llegar a un diagnóstico lo antes posible para llegar a un tratamiento precoz y disminuir los riesgos
que provocan estas desaturaciones. No todos los pacientes que tienen un índice de apneas de sueño elevado va a tener un índice de desaturaciones muy elevado. Muchas veces las severidades de las apneas de sueño las tomamos a veces por la severidad de las saturaciones y no tanto por la cantidad de índice de apneas. Por eso siempre tenemos que tener en cuenta cuál va a ser el objetivo del tratamiento, como les dije anteriormente. A veces hay pacientes que nuestro objetivo es bajarle la saturación, mejorarle, perdón, la saturación de oxígeno, y sabemos que el índice aumentado de cantidad de conteo de apneas de sueño lo que le va a dar más es una mayor fragmentación y una mayor disminución de la calidad de vida durante el día, pero a veces no tienen saturaciones importantes y no tienen tanto riesgo cardiovascular. Ahí siempre es muy importante que tengamos todas estas cosas en mente, porque a veces hay pacientes que nosotros le indicamos el tratamiento más por el riesgo cardiovascular que por lo que tienen. Hay pacientes con apneas muy leves, con desaturaciones muy importantes, y que necesitamos ya tener el tratamiento, y a veces el tratamiento con CPAP es el tratamiento más rápido de abordar, porque por ejemplo, si uno de los tratamientos más importantes y que le debemos dar a todos los pacientes que tienen aumento de peso u obesidad es la disminución de peso, pero sabemos que la disminución de peso es el tratamiento más difícil de todos, y más cuando el paciente no duerme bien. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de indicar un tratamiento con CPAP? ¿A quién se lo vamos a indicar? Y por un lado, ahí tenemos la severidad de la patología, y como dijimos recién, la severidad tiene que ver, por un lado, con el índice de apneas, que le va a dar mucha peor calidad de vida, y por otro lado, tiene que ver con la saturación de oxígeno, que le va a dar el aumento del riesgo cardiovascular, neurológico, metabólico, como habíamos visto. La edad del paciente. Un paciente que nos viene con unas apneas de sueño y tiene 75 años, por ejemplo, no quiere decir que no le podamos indicar un tratamiento quirúrgico, porque hoy en día los pacientes con edad avanzada tienen muy buena calidad de vida en general, y tienen buena tolerancia a poder tener un tratamiento quirúrgico, pero va a ser el paciente que primero vamos a pensar en darle un tratamiento con CPAP. Si es un paciente joven, y que cada vez estamos viendo más pacientes jóvenes con roncopatía, más que con roncopatía, con apneas de sueño, en este caso pues estamos hablando de CPAP, mucho paciente joven, que si un paciente joven, por ejemplo de 28 años, su primera opción de tratamiento va a ser el CPAP, más allá de que esté bien indicado, seguramente ese paciente no va a tener una adherencia a muy largo plazo, entonces nosotros tenemos que estar capacitados para darle otras opciones terapéuticas. Por otro lado, el examen físico, generalmente cuando nosotros vamos a indicar un CPAP, ¿qué es lo que primero vamos a ver? El estado de esa nariz del paciente, porque si nosotros de entrada a un paciente que respira muy mal le vamos a indicar un CPAP, va a ser muy difícil que se pueda adherir a un tratamiento con CPAP cuando no puede respirar bien, porque ese aire que ingresa va a ingresar con tanta dificultad que va a hacer que abandone más rápido ese tratamiento y que la adherencia sea muy baja. La sintomatología del paciente, como decíamos recién, al paciente muy sintomático es el que más se va a adherir al tratamiento, porque la mejoría es muy rápida. Hay pacientes que tienen muchas apneas de sueño y muy poca repercusión diurna. Ese paciente en el que no se da cuenta que está teniendo la patología es el más difícil que se adhiera también al tratamiento con CPAP, porque realmente no ve el cambio enseguida en su calidad de vida y en su calidad de descanso. Entonces siempre dice, ¿para qué lo voy a usar si yo no siento ninguna diferencia? La condición socioeconómica, y acá también tenemos que ver esto, porque las obras sociales y prepagas cubren parte del tratamiento y parte de la compra de los equipos, pero son equipos que son caros, y muchas veces el paciente no está en condiciones de poder afrontar un gasto de estos, entonces les ofrecemos otra alternativa terapéutica.
En el caso de la presión, ¿a qué presión le vamos a indicar este CPAP? Para poder saber la presión que le vamos a indicar al CPAP, hay que titular primero, calibrar primero ese CPAP. Las titulaciones de CPAP previas a la pandemia, y ahora vamos a ver cuáles son, se hacían en laboratorio de sueño o ambulatorios con auto-CPAP, que ahora vamos a ver cuáles son la diferencia entre uno y otro. Y durante la pandemia tuvimos no teníamos la posibilidad de poder mandar a hacer estas titulaciones, y en los pacientes que realmente requerían un tratamiento con CPAP, directamente hacíamos la indicación de un CPAP autoajustable, y hacíamos las calibraciones o citando al paciente, o una calibración a distancia con telemonitoreo o en consultorio con las tarjetas memoria. Así que nosotros durante la pandemia tuvimos un rol muy importante en esto, tuvimos que estudiar mucho más el tema de los CPAP, porque si no quedaban muchos pacientes en el aire, no teníamos a dónde mandar el paciente a calibrar, y tuvimos que entrenarnos en esta calibración del CPAP a distancia o por tarjeta memoria. Realmente adquirimos una experiencia muy importante justamente durante la pandemia. Entonces, las titulaciones de CPAP pueden ser manuales, y esto es en laboratorio de sueño, con un monitoreo de polisomnografía. Esta sería la titulación Gold Standard, que está descrita por la Academia Americana de Medicina del Sueño, pero es costosa y lleva tiempo, y es operador dependiente. Más allá de que sea el Gold Standard, hoy en día se está usando mucho más estas calibraciones con auto-CPAP, que se pueden hacer en laboratorio o en domicilio. La calibración manual, más allá de que sea más frecuente la de auto-CPAP en domicilio, muchos pacientes requieren que sea manual la calibración, porque o en la casa están incómodos, o no se animan, o pasan diferentes situaciones en las cuales necesitamos que haya un técnico que esté evaluando cómo viene la calibración del paciente. Pero también acá necesitamos tener un técnico que tenga experiencia en calibración y titulación de CPAP. La calibración, ¿cómo se llama?, en domicilio o en laboratorio con auto-CPAP, es la más utilizada, es la menos costosa, y se puede agregar a esta calibración una oximetría nocturna si es necesario. Lo que se hace es, se le explica al paciente si lo vamos a hacer en laboratorio, bueno, va a estar bajo un ámbito mucho más protegido, a veces no necesita tener necesariamente un técnico, pero lo habitual es que se lo demos al paciente y que el paciente se vaya a su casa con un auto-CPAP. Se lo vamos a dejar mínimo 3 noches, le vamos a decir, le vamos a explicar bien cómo se coloca, y lo ideal es que uno se lo coloque en el consultorio, le explicar y todo, y tratar de dormir la mayor cantidad de horas por noche. ¿Para qué? Para que eso después en la tarjeta memoria del equipo nos pueda dar más información que nosotros necesitamos. Lo ideal es entre 3 para poder saber cuál es la presión necesaria que necesitamos para poder indicarle al paciente. Y hay otro sistema de titulación, que es el Split Night, o noche dividida. Eso se usaba antes, hoy en día no se usa, muy pocas veces se usa. Por ahí se puede llegar a usar en pacientes con unas severas, que ya vemos que la primera mitad de la noche tiene mucha cantidad de apneas de sueño, y decidimos ya titularle el CPAP en la segunda parte de la noche, pero estaríamos con muy poquitas horas de uso de CPAP como para tener una buena presión de tratamiento. Lo ideal es no hacer la noche dividida, porque si encima estamos haciendo diagnóstico de las apneas de sueño, le estamos dando muy poquitas horas justamente de diagnóstico, y muchas veces los pacientes tienen mayor cantidad de apneas en la segunda mitad de la noche, y justamente en la segunda mitad de la noche le estamos colocando un CPAP. Así que de las 3 titulaciones es la que menos se utiliza. Acá tenemos algunos tipos de equipos.
marcas, hoy en día cada vez hay más marcas, las más conocidas son ResMed y Philips, pero hoy en día hay equipos como el Hymnus, el Jewel, hay un montón de equipos que están funcionando bien. Recordemos que no es tan importante el equipo o la marca del equipo como la interfase que son las máscaras en las cuales nosotros vamos a indicar. En cuanto a la máscara, es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta y como dije recién, es casi más importante que la marca del equipo. Las máscaras, hay un estudio muy interesante que nos dice que si nosotros comparamos las máscaras con las cuales se iniciaron las titulaciones de CPAP, vamos a ver que las máscaras nasales que se utilizaron para las titulaciones, si les fueron cómodas al paciente, tuvieron mejor adherencia al tratamiento al año de comenzar el tratamiento, y tuvieron menos abandono del tratamiento al año de haber comenzado. Tenemos máscaras que son nasales y máscaras que son buconasales. Acá lo importante es que el que debe elegir la máscara, más allá de que nosotros le podemos recomendar una u otra máscara al paciente, el que elige la máscara es el paciente. Recuerden que la máscara va a ser la posibilidad o la puerta de entrada al tratamiento. Si la máscara es cómoda, va a haber más probabilidades de que el paciente se pueda adherir, y si la máscara es incómoda, esto va a durar 2 o 3 días y no lo van a usar más. Hay máscaras que tienen nasales con apoyo frontal, máscaras que no tienen apoyo frontal, máscaras que son de mínimo contacto, máscaras que son tipo pillow, que lo que hacen son como unas almohadillas que se colocan en el vestíbulo nasal. Y de las máscaras buconasales tenemos máscaras que son un poquito más cómodas, máscaras que son un poquito más incómodas. Fíjense el tamaño de la máscara. Siempre hay que tener en cuenta, y cuando le explicamos al paciente, así como el aire entra, por algún lado el aire tiene que salir, con lo cual todas las máscaras tienen en algún lugar los orificios de salida, los orificios expiratorios, y en el caso de esta máscara los tiene acá, en el caso de esta tiene acá y también tienen acá arriba, esta la tiene acá, esta tiene acá, esta máscara tiene a los costados, esta otra tiene a los costados. Es por el único lugar que el paciente tiene que sentir que sale el aire, justamente es por estos orificios que traen la máscara. Lo importante es que el aire nunca salga perimáscara, porque eso produce fuga, y eso va a hacer que sea menos eficaz el tratamiento, y en el caso de que el paciente esté con una indicación de un CPAP autoajustable, lo que va a pasar es que lo que va a hacer el aparato es ciclar presiones mucho más altas, porque cree que le está necesitando más presión, y lo que le está pasando es que tiene más cantidad de fuga. Rampa de inicio. Muchas veces tenemos pacientes que les cuesta dormirse, y acá tenemos que tener en cuenta otros trastornos del sueño como son el insomnio, ya sea de conciliación o de mantenimiento, porque a esos pacientes les vamos a tener que poner una rampa de inicio de tratamiento con una presión un poco más bajita, porque si nosotros a ese paciente que le cuesta dormirse, ni bien se duerme, le estamos colocando una presión alta de CPAP, seguramente no se va a dormir y seguramente se la va a terminar sacando. Generalmente la rampa de inicio de tratamiento del CPAP, la cantidad en tiempo, de minutos que le vamos a colocar, va a depender justamente de eso, y si no, colocamos rampas que son muy cortitas en tiempo, con una presión mucho más baja, para que el inicio del tratamiento sea con mayor confort. Por otro lado, el alivio aspiratorio. Ustedes piensen que está entrando aire a una determinada presión. Por ejemplo, hay pacientes que necesitan presiones de 10 o presiones de 12, son presiones altas de aire, y si nosotros queremos expirar ese aire a esa presión, vamos a sentir sensación de ahogo seguramente. Entonces, el alivio expiratorio, que tenemos 3 categorías o 3 posibilidades de alivio, que son la 1, 2 y 3, ¿qué significa esto? Que vamos a bajar la expiración en 3, en 2 o en 1 centímetro de agua, según la presión que tengamos. Generalmente yo, si ya el paciente necesita 10 de presión, yo ya les coloco 3
centímetros cúbicos menos de presión expiratoria para que tengan mayor confort. Por otro lado, humidificador. Y el humidificador va a depender de varios factores a los cuales le vamos a indicar a un paciente humidificador o no. Por ejemplo, pacientes que viven en zonas que son muy húmedas, por ejemplo en el norte, que hay mucha humedad, quizás no necesitamos humidificador. Por ejemplo, en zonas del sur, que no solamente es frío, es seco el clima, sino que es frío, a veces necesitamos no solamente humidificador, sino termohumidificador. También depende mucho de si se seca mucho o no la nariz del paciente. Nosotros preferimos siempre utilizar humidificador, aunque sea colocarlo muy bajito, pero eso nos va a dar mejor confort a la entrada de aire. Recuerden que está entrando aire muy seco, y frío o no, pero esa sequedad del aire, porque la nariz no va a alcanzar a compensar esa sequedad y no va a poder humidificar tan rápido ese aire, así que lo ideal es que sea un aire que entra húmedo, así que siempre indicamos el humidificador, pero no es necesario sí o sí, o no es condición sine qua non que si no tiene humidificador no pueda hacer el tratamiento. Una de las cosas que tienen estos humidificadores es que necesitan aguas que sean desmineralizadas, porque si no se empiezan o agua destilada, a los depósitos de todos estos minerales en el recipiente, y es muy difícil después de sacar, por eso siempre se necesita este tipo de agua. Y por otro lado, ¿cómo vamos a hacer el seguimiento del paciente? ¿Lo vamos a hacer con monitoreo remoto o lo vamos a hacer con tarjeta memoria? Hoy en día todos los equipos nuevos tienen tarjeta memoria de eventos obstructivos. Es otra de las cosas que se tienen que fijar. Si esa tarjeta memoria nos va a decir la cantidad de horas de uso solo o cantidad de horas de uso y eventos obstructivos. Nosotros necesitamos cantidad de eventos obstructivos, porque ¿de qué nos sirve saber si lo usa toda la noche si no sabemos cómo está funcionando ese tratamiento o no? Y en cuanto al monitoreo remoto, la telemedicina para el monitoreo remoto ha sido un gran aliado en esto, nos permite poder controlar pacientes de todos lados del país, y nos ha pasado en la pandemia de controlar algunos pacientes de países limítrofes también. Este es el caso de la historia clínica del hospital, que nos permite hacer teleconsulta desde la historia clínica, y lo que tiene de positivo esto es que nosotros tenemos a mano toda la historia clínica del paciente y tenemos la posibilidad de ver las evoluciones de otros profesionales, y eso hace que el trabajo en equipo sea mucho más fluido, porque en la historia clínica nosotros mismos vamos poniéndole a nuestros colegas que estamos en el tratamiento del paciente, qué variaciones le fuimos haciendo al tratamiento o no, o si este paciente está con un trastorno ventilatorio y va a requerir un tratamiento conjuntamente con el CPAP, o previo al CPAP o posterior. Entonces es una muy buena manera de ver, de hacer un trabajo en equipo. Pero podemos hacer telemedicina no a través de una historia clínica, sino hoy en día hay un montón ¿cómo se llama?, de apps que nos pueden dar la posibilidad de hacer telemedicina hasta desde el teléfono, y muchos programas que nos permiten hacer esa telemedicina. Por ejemplo, ahí está el caso de los equipos de ResMed, y hoy el equipo Hymnus y algunos equipos de Philips nos permite hacer la telemedicina. Nosotros, una vez que el paciente adquiere el equipo, si el equipo tiene telemedicina, lo que vamos a hacer, nosotros tenemos una cuenta en la nube de estas marcas de equipos, y le vamos a pedir al paciente que le pida al distribuidor que vincule su equipo a nuestra nube. Y una vez que nosotros tenemos vinculado el equipo, tenemos la posibilidad de monitorizar entrando a la nube todos los pacientes que vamos teniendo. Y podemos tener esa posibilidad de decir al paciente, no está teniendo buen tratamiento, bueno, tengo la posibilidad de llamarlo y preguntarle qué es lo que está pasando, si lo está usando poco, también llamarlo a ver por qué lo está usando poco. Y tenemos la posibilidad, por ejemplo, la primera de las pantallas que nos aparece cuando entramos en el paciente es esta, donde todas estas columnas verdes nos van a decir, ya de entrada sabemos que todos estos días
el paciente lo usó más de 4 horas al equipo. En el caso de las columnas blancas es que no lo usó, y a veces aparecen columnas rojas donde es cuando usa menos de 4 horas. Entonces nosotros ya de entrada tenemos un panorama de cómo está haciendo el tratamiento nuestro paciente. Después tenemos la posibilidad de ver cuál es el tratamiento que está teniendo, cuáles son las características de la indicación que le hicimos. En este caso, esta paciente tiene modo CPAP, pero podría tener un modo auto CPAP con presiones variables. ¿Cuál es la presión que está utilizando en este momento? Que en este caso es de 9 centímetros de agua. APE es el tiempo de qué cantidad de tiempo queremos que tenga un sistema de expiración a otro nivel, y en este caso el paciente tiene APE a tiempo completo, que significa que durante toda la noche presenta esto, y el nivel de APE en este caso le pusimos 3, o sea que expira 3 centímetros de agua o 3 puntos de presión más bajo que lo que inspira. La rampa siempre la tiene automática. En el caso de esta paciente tiene un tiempo de rampa de 20 minutos, esta igualmente es un par de meses, es una señora que tiene un insomnio de conciliación, y ahora con medicación mejoró ese insomnio y logramos bajar la rampa ya a 10 minutos, y la rampa de inicio es de 4, o sea, empieza con 4 hasta que llega a una presión de 9 y ahí se estabiliza durante toda la noche. El nivel de humidificación se lo pusimos en 3, y tenemos la posibilidad en estos equipos de que si yo veo algo que a mí no me gusta, por ejemplo muchas apneas residuales, yo tengo la posibilidad de cambiarle la presión, subírsela, por ejemplo, y poder ver a la semana si con la presión más alta mejoraron estos eventos residuales, o en muchos casos que el paciente nos dice, la verdad que me ahogo mucho con esta presión, le colocamos presiones más chiquitas, y semana a semana le vamos aumentando la presión medio punto hasta que logramos que ese paciente se adapte a la presión que necesita. Y por otro lado nos va a dar un resumen de todo lo que pasa. Fíjense que de los 30 días, 27 días lo usó, 27 días lo usó más de 4 horas, y 4 días menos o 3 días menos de 4 horas. Nos va a dar el promedio de uso. Esta señora lo usa muy bien, lo usa toda la noche, 7 horas, 3 minutos de promedio de uso, en realidad 7 horas, no sé qué dice, 50 minutos, una cosa así. Y las mismas características, y acá nos da la posibilidad de ver el porcentaje de fuga que tiene, más o menos hasta 24 litros de fuga es normal. Después de eso ya son fugas que empiezan a ser molestas, son equipos que compensan bastante bien la fuga, pero tenemos que tener en cuenta esa fuga porque es molesta para el paciente, y nos da la posibilidad de poder ver el índice de apneas y hipopneas durante todo ese mes. Generalmente lo ponemos a un mes el promedio para que no se vaya mucho en promedios y nos quedemos medios colgados con los datos diarios. Si nosotros queremos hacer igual una comparación de día por día, podemos ver que este día lo usó esta cantidad de horas, tuvo esta fuga, la presión en este caso es fija de 9, y cuánto fue el índice de apneas y hipopneas que tuvimos. Muchas veces tenemos un índice bajito, pero cuando vamos a las presiones diarias, hay días que tiene 15, hay días que tiene 1, hay días que tiene 8. La idea es que por más que el promedio de la presión está dentro de lo normal, tenga presiones más parejas día por día. Y ahí es cuando nosotros jugamos un poquito desde la distancia con las diferentes presiones del paciente. A ver, ¿cuáles serían los efectos adversos de este tratamiento? Muchos pacientes se despiertan muchas veces a la noche y terminan fragmentándose el sueño por solamente el uso del CPAP porque les molesta. Las molestias oculares, esto hay que tener en cuenta mucho en las máscaras buconasales, que son bastante altas y llegan muy cercana al ojo del paciente, y las nasales también, que le pueden producir molestias oculares, y si tiene un poquito de fuga en la parte alta de la máscara les puede dar sequedad ocular. El ruido a veces les molesta, más allá de que hoy en día los equipos son muy silenciosos,
o bastante silenciosos, a veces les molesta el ruido y les molesta su respiración, se escuchan esa respiración adentro de la máscara del CPAP. El aire frío, por eso hay que tener en cuenta la posibilidad de usar termohumidificador, la sensación de ahogo, y acá ahora vamos a ver cuál podría llegar a ser una de las causas de sensación de ahogo, y muchas veces la claustrofobia. En los pacientes con claustrofobia no vamos a indicar máscaras buconasales, porque son las que más sensación de ahogo tienen. Siempre la primera línea de indicación son máscaras nasales, es fisiológico, como sabemos nosotros los otorrinos, respirar por nariz, o sea que la máscara tendría que ser nasal, y en casos que no se pueda con máscaras nasales, que sean respiradores bucales, que terminen abriendo la boca sí o sí, se prueban con máscaras buconasales. Las buconasales, una de las cosas que tienen es que requieren mayores presiones que las máscaras nasales, entonces por eso siempre vamos primero a la nasal, y como les decía con la claustrofobia, tener cuidado porque la buconasal puede producir claustrofobia. En este caso, que es un video que me cedió Rodolfo, porque se ve muy bien cómo este paciente, una de las cosas que tenía era esta sensación de ahogo con el CPAP, y qué es lo que estaba pasando, es que con las presiones de CPAP tenía, fíjense, mayor colapso del epiglotis. Entonces, la primero que tenemos que pensar en esos pacientes que no es que no se adaptan, sino que se adaptan, pero tienen sensación de ahogo con el CPAP, es que puede estar pasando esto. Al aumentar la presión negativa, aumenta el colapso del epiglotis. A veces esto lo vemos después que el paciente ya empezó con el tratamiento con CPAP, pero si a veces nosotros a nuestros pacientes ya le hicimos una endoscopía de sueño y tiene un colapso epiglótico, cuidado si le vamos a indicar un CPAP, porque hay altas probabilidades que el CPAP le dé mayor sensación de ahogo. Y en esos casos es preferible, antes de indicarle el CPAP, resolver el colapso epiglótico, que a veces resuelve las apneas obviamente, pero a veces son colapsos multinivel, con unas apneas bastante severas, y no le vamos a poder resolver las apneas, pero sí mejorándole la parte epiglótica va a tener la posibilidad del paciente de poder utilizar un CPAP. Después vamos a ver molestias por fugas, como decíamos hoy, y a veces lesiones en cara. Fíjense que esto es una lesión bastante grave por la máscara nasal, y en estos pacientes, más allá de hacerle el tratamiento de esto que le produjo la máscara, se le debe indicar una máscara de mínimo contacto, que vaya solamente en esta parte de acá y no toque el resto de la piel. Mucho cuidado con los pacientes con atopías o con rosáceas o con todo eso que son más propensos a lesionar la piel. Después tenemos otros efectos adversos como son el sangrado nasal, generalmente esto es por sequedad, la rinitis alérgica, la rinosinusitis, y esto estamos nosotros para poder ver si le causa rinitis y qué medicación le vamos a dar. La sequedad bucal, muchas veces por más que no abran la boca, el aire le produce sequedad en la boca y terminan despertándose por la sequedad, y es bastante difícil de sacar, pero en estos pacientes lo que hacemos es aumentarles la humidificación, por ahí darles algún lavado nasal previo a colocarse el CPAP, tratar de ver de qué manera disminuir esa sequedad nasal. Y uno de los efectos adversos más, no es tan frecuente, pero que es muy difícil de poder solucionar, es la aerofagia, los eructos, la distensión y las flatulencias. Cuando el paciente traga mucho aire, es muy, muy difícil, y es uno de los efectos adversos más difíciles de resolver. Como sabemos, hablamos de todo esto y parece todo tan lindo, parece la solución mágica para las apneas de sueño, pero la realidad es que la adherencia al tratamiento va entre el 17 y el 71, es en muy contados casos, en alguna bibliografía que aparecen mejor adherencia, pero más o menos la adherencia al tratamiento está en un 50%. Pero cuando nosotros hablamos de adherencia de un 50%, vayamos a lo que hablamos al principio también. Otras enfermedades crónicas tampoco tienen una adherencia del 100%. Fíjense, el asma tiene una adherencia del 43 al 52%, la hipertensión de un 50%.
24%, la hemodiálisis 5%. Lo que tiene es que hemos aumentado mucho la adherencia al CPAP desde que hacemos monitoreo remoto del tratamiento. El paciente se siente mucho más acompañado, se siente. Generalmente yo, por ejemplo, en el monitoreo remoto los veo una vez por mes. Entonces el paciente trata de ver, a veces ellos mismos empiezan a chequear sus CPAP, porque algunos aparatos tienen la posibilidad y poder ver justamente cómo va el tratamiento. Entonces tratan la noche siguiente de usarlo un poquito más y así sucesivamente. Eso aumentó un montón la Pero estamos perdiéndote la señal. herencia que tienen, y cuando hablamos de severidad volvemos a nombrar lo mismo. La severidad no está solamente por el índice de apnea, sino por la saturación del oxígeno, y por otro lado la herencia también tiene que ver con la indicación y la información médica. Si la indicación está bien dada en cuanto a todo lo que venimos hablando, de todo lo que tenemos que tener en cuenta para indicar un CPAP, y le damos información adicional al paciente, por ejemplo, desde que nosotros le indicamos el CPAP hasta que adquiere el CPAP, nosotros tenemos que tratar de darle la información como para que cuanto antes nosotros le indicamos, el paciente pueda adquirir el CPAP, porque cuanto más tiempo pasa entre la indicación y la adquisición del CPAP, ya está comprobado de que la adherencia es mucho menor. El paciente se olvida, el paciente lo va dejando pasar, el paciente le quita un poquito de importancia a todo lo que le dimos, porque pasó un montón de tiempo y es como que tiene que refrescar un poquito todo lo que le dijimos. Así que si nosotros le damos la información, por ejemplo, si sabemos si su obra social, cómo es el trámite para hacer, se la damos. Si tenemos la posibilidad de darle, nosotros por ejemplo les mandamos por mail o les damos un instructivo de cuáles son las mejores máscaras, le damos una lista de las casas comercializadores con su dirección, su forma de contactarse lo antes posible. Eso nos viene ayudando a que el paciente se adhiera mucho más rápido. Algunas estrategias para mejorar la adaptación del CPAP, esto lo sacó la Asociación de Medicina Respiratoria hace unos años, fíjense, esto lo ponen siempre ellos, sobre todo los neumonólogos. Fíjense, si nosotros no le explicamos al paciente cómo se debe poner una máscara, fíjense que este pobre paciente tiene el apoyo frontal en la nariz y la parte de la nariz en la boca. Este señor tiene el apoyo que tendría que ser frontal, lo tiene en la pera, lo mismo este paciente, y esta pobre señora obviamente está dado vuelta y fíjense para dónde sale la manguera. Una de las cosas que nosotros tenemos que instruirnos es justamente en las máscaras, para saber si realmente muchas veces comercializan, sobre todo cuando las máscaras las entregan las obras sociales, que han comprado máscaras y todo eso, que ni se fijan, muchas veces los conectores que tienen para otro tipo de presión no invasiva. Esto sacado de una charla del doctor Nogueira. ¿Cuáles serían las causas de falta de mejoría del tratamiento? La presión insuficiente, y para eso estamos instruyéndonos en el monitoreo remoto y poder leer las tarjetas memorias. Si la presión es insuficiente, puede ser porque el paciente haya aumentado de peso, porque le Pero si comió. nos escuchás, se corta tu Pues audio. puede ser porque tenemos una obra al lado que están haciendo un edificio y ¿Sabés que tenemos podés siempre... probar un segundo? Apagá hasta que termines el Ateneo, así no nos perdemos la información. Tu cámara de video, a ver si Bueno. ahí te podemos escuchar mejor y seguimos con la presentación. Espérenme que
acá, detener video, a ver si ahí se escucha mejor. De la presión insuficiente, el hipotiroidismo, la obstrucción de la vía aérea superior y la mala titulación, que esto es lo que hablábamos hoy. Puede haber fuga de circuito, puede haber uso inadecuado o insuficiente. Esto hay que tener en cuenta qué significa inadecuado y qué significa insuficiente. La mala higiene del sueño, otros trastornos del sueño asociados, como les decía hoy, el insomnio, o las piernas inquietas, el consumo de medicación sedante y otras causas de astenia o somnolencia, que eso es lo que hablábamos hoy, que hay que descartar sí o sí. Y para ir terminando, ¿qué modelo de atención a los pacientes con uso de CPAP? La clave para mejorar la adherencia y tolerancia es una buena evaluación de la vía aérea, el acceso a la información, como les decía recién, cuanto más información le damos al paciente, mejor se va a sentir el paciente con su tratamiento, rápidamente va a adquirir el CPAP. Una consulta presencial con su equipo, ni bien tiene el paciente el equipo, lo citamos con el equipo para que nos muestre cómo se coloca la máscara, si sabe para qué sirven cada uno de los botones. Tenemos que instruirlos a que ellos no tienen que cambiar la presión si nosotros no lo hacemos, pero sí ellos pueden cambiar algunas cosas, como por ejemplo la rampa la pueden cambiar ellos, el nivel de humidificación sí lo pueden cambiar, y por otro lado, el seguimiento. Si lo podemos hacer por telemedicina, para el paciente es más cómodo y va a tener un seguimiento mucho más seguido, y el paciente también se va a adherir al tipo de consultas y de seguimiento. Y por otro lado, para terminar, ¿qué queremos hacer nosotros? Ser el eslabón chiquito de ese gran engranaje que es la medicina del sueño, o realmente tener un papel protagónico. Este papel protagónico nos va a dar la posibilidad de tener más armas para elegir cuál es el mejor tratamiento para cada paciente. Y por otro lado, como sabemos y como venimos hablando en la medicina del sueño, los trastornos respiratorios del sueño es un trabajo justamente en equipo. Tenemos que tirar para todos para el mismo lado para lograr que el paciente tenga el mejor tratamiento en el mejor momento de su vida. Así que bueno, creo que eso es todo. Disculpen la mala conexión de casa, pero la verdad que es un problema en el que tenemos acá en casa con la obra de al lado. Vero, muchísimas gracias. La verdad que toda la información perfecta. Por ahí en algún momento se cortó el audio, pero creo que era más un tema de señal. Y el ruido de fondo, si empiezan todos los días a las 7 de la mañana, hay que hablar con el gobierno de la ciudad. No, ya hicimos de todo, No hay Ricardo. nadie que viva en esa cuadra. Se nos cayó hasta una madera en el patio del departamento nuestro, nos tuvieron que venir a poner un techo provisorio, un desastre. La verdad que... Bueno, como el problema de las apneas de sueño. Exactamente. No sé si habrá alguna pregunta mientras las vas preparando, un par de cositas. La Sí. verdad que la apertura de mente que nos están generando Vero, Paula, que son nuestras especialistas en patología de sueño, esto hay que volcarlo a la población otorrinolaringológica general, hagan lo que hagan, se haga otología, se haga laringe, porque ese agrandar el tamaño de la presencia otorrinolaringológica es algo básico, porque todo lo que son las apneas obstructivas de sueño es algo que pasa entre las narinas y la glotis. Entonces, terreno otorrinolaringológico si los hay. El impacto que tiene sobre la salud de la persona hay que tenerlo claro, hay que pesquisarlo en nuestros pacientes. Sea el que hace base de cráneo y está operando hipófisis todos los días, donde tenemos 70% de la población con cuadros de apneas de sueño que tiene un impacto negativo en su calidad y tiempo de vida, como el que está en patología laringea, como el que está en patología rinosinusal, o el que hace otorrinolaringología general, porque es tan alta la incidencia, y mucho más en el que tiene problemas de vías aéreas superiores, que no podemos dejar pasar esa oportunidad diagnóstica de algo de tan alto impacto. Lo segundo, a mí me gusta mucho comparar esto, y esto es algo personal, esto no es científico, no es académico, no está publicado, que un otorrinolaringólogo no sepa pesquisar esto, no sepa qué paciente va a diagnosticar y va a derivar a algún colega especializado en patología de sueño, es como el que hace otorrinolaringología y se dedica más a rinología, que no sepa indicar un spray nasal. O sea, que si el paciente no es quirúrgico,
no le va a indicar una macromolécula de algún corticoide para su tratamiento, o que el que hace un poco más de otología, si no es un paciente para hacer una estapectomía, no le va a indicar un audífono. Son cosas igual de groseras. Entonces, tenemos que aprender todo lo que es medicina, a trabajar en forma transversal con las otras especialidades. Cuando nosotros empezamos, estaba sacando las cuentas de los primeros pacientes derivados para cirugía por el departamento de sueño, ya tienen más de 20 años. Cuando empezamos con eso, fue nuestra primera alianza con los neurólogos que hacían patología de sueño, y los neumonólogos todavía nos veían como los tipos que nos íbamos a meter en su vía aérea y a causarle daño y a quitarles pacientes. Nada más lejos de la realidad. Y la medicina sola ha ido evolucionando, y de acá a pocos años, posiblemente también en nuestro país tengamos eso de que ya no existe el otorrino, el neumonólogo o el neurólogo dedicado a sueño, sino que hay un equipo transdisciplinario que se dedica a sueño, y necesitan ese engranaje a todos los actores. Entonces, tal vez a los jóvenes esto les resulta mucho más sencillo de interpretar y es mucho más básico. Pero antes, el que llegaba al consultorio del neurólogo, en el tratamiento moría en el tratamiento que le podía dar el neurólogo. Ni qué decir con los neumonólogos, que hoy tienen algunos una formación espectacular y se dedican mucho más a patología de sueño que a asma y EPOC. Entonces, no es porque sean neurólogos o neumonólogos, es porque son médicos que se han dedicado a esta área en particular. Y vos, Vero, fuiste muy agresiva conmigo, porque dijiste algo que antiguamente se usaba, que era la titulación en noche dividida. Hiciste que se me caigan 2 décadas encima, y empecé a hacer las pruebas, y bueno, no teníamos otra forma al principio de hacer estas titulaciones, pero una claridad bárbara. Guarda que yo también las indiqué, mucho. Yo no quería asociarte a esto, no te hagas la que... Por eso, yo las indicaba mucho antes. mejor que yo, pero vamos a empezar a mostrar los DNI acá. Todo con evidencia científica. Mari, perdón la interrupción. No, estaba acá esperando. No hay preguntas en el chat. Yo te quería preguntar, Vero, cómo manejas, porque una de las cosas que más se quejan los pacientes es de la sequedad bucal. Entonces, ¿qué pensás, digamos, que puede estar fallando, y cómo manejar el síntoma, además? Bueno, eso tiene que ver con 2 cosas, más que nada la sequedad bucal tiene que ver con la nariz, muchas de las veces, y tiene que ver con el aire que entra a presión. Eso tiene mucho que ver si tiene humidificador o no tiene humidificador. El tema es cuando tiene humidificador, la nariz está bien, igual se le seca la boca al paciente. Eso es algo muy difícil de resolver, muy, muy difícil de resolver, porque, o sea, le hicimos todo e igual sigue sintiendo la sequedad en la boca. Tratamos de justamente manejar, la primera opción es justamente que la nariz esté bien, porque muchas veces el paciente, por más que abre poquito Perdimos, pero... la boca, muchas veces la termina abriendo igual. Una de las cosas que... ¿Me escuchan? O sea, Sí, ahora sí. Muchas veces uno no les da Ahora no. María, apaguemos nuestros una videos. máscara nasal, Es porque el incómodo paciente... hablar así, pero apaguemos los videos, porque se te corta, Vero. Ahí Sí, está. qué pena, porque me da como que tengo toda la señal, pero se corta igual. Indicamos máscaras nasal siempre, como les decía, de primera línea, porque la máscara buconasal, el respirar también por la boca con el CPAP, seca mucho más la boca justamente, y tenemos a veces el concepto de que el paciente termina abriendo la boca y con la máscara nasal va a abrir la boca más. No, justamente el paciente cuando usa una máscara nasal, de por sí ya esa presión hace que se cierre la boca. Pero lo que vos decís, Marian, es muy difícil de resolver cuando ya hicimos todo. La nariz está bien, tiene un humidificador, y eso, el término humidificador lo vamos a ir manejando con más o menos según la sequedad o no que tenga el paciente, pero cuando ya se acaba todo eso, es difícil de manejar la sequedad bucal. Pero sí o sí, primero tener en cuenta si tiene humidificador o no, y qué nivel de humidificación le vamos a dar.
Perfecto. ¿Y tenés alguna experiencia o leíste algo del uso de saliva artificial en estos pacientes? No te escuché. Hola. Si tenés experiencia o leíste algo del uso de saliva artificial en estos pacientes. A ver, no tengo experiencia, sí lo pregunté una vez y hay uno de los médicos neumonólogos que sí me dijo que había usado saliva artificial, pero no es que me dio algo concluyente, no leí nada, la verdad que no leí nada de saliva artificial, habría que empezar a probar eso. Sea obeso, Tenemos un trabajo fuerte. Entonces. Tenemos un trabajo. Totalmente, porque tenemos muchos pacientes con CPAP, muchos. ¿Puedo decir algo? La doctora Macei levanta la mano. Primero que nosotros muchas veces al CPAP lo indicamos como un eslabón intermedio, que se lo explicamos al paciente. Los pacientes, cada vez estamos operando pacientes con mayor gravedad, con un índice mucho mayor. ¿Y cuál es el riesgo de operar ese paciente sin ninguna preparación? Que ese paciente tenga una muerte súbita en las primeras 12 horas postquirúrgicas. Un paciente que le hicimos una cirugía multinivel es un paciente con una enorme dificultad para la intubación postquirúrgica. Entonces, cuando uno prepara al paciente, que le pone el CPAP al menos unos 2 o 3 meses antes, ese paciente tuvo una mejor oxigenación, reduce los radicales libres, reduce las catecolaminas y reduce las enzimas inflamatorias, y sobre todas las cosas, el drive central de ventilación se va adaptando al oxígeno, empieza a conocer, entre comillas, el oxígeno. ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes? Tienen un signo de alarma muy bajo, requieren una saturación muy baja para que su signo de alarma, o sea, su drive cerebral, le genere una reacción. Si nosotros al paciente lo empezamos a acostumbrar al aire, cuando empiece con una hipoxemia se va a despertar o va a querer salir de la apnea. Entonces es mucho más, entre comillas, seguro ese posoperatorio que alguien que no lo tiene. Entonces hay pacientes que no quieren saber nada del CPAP y uno le dice, no, forma parte de la preparación, como a veces bajar de peso. A ver, en teoría las reglas dicen que los pacientes mayores a un índice de masa corporal de 35 no deberían ser operables. También uno le pide que baje, a veces son 5 kilos, a veces son 10 kilos, y mientras tanto que use el CPAP. Forma parte también de una preparación para que tengamos un posoperatorio más llevadero. Los posoperatorios de esta cirugía no son sencillos por muchas causas, más allá del dolor. Y esta es una manera de que nosotros le aportemos al paciente un poquito más de seguridad. No sé si Vero está conectada y está... Sí, no sé. Sí, está. Sí, eso que dice Paula es re importante, y otra de las cosas que por ahí, no sé si pasó muy inadvertida, es antes de indicar un CPAP, veamos cómo está el paciente. Y por ahí, sí, tratar la nariz y tratar un montón de cosas previas a la indicación, porque si no, vamos a la falla segura. Nosotros no solamente tenemos que indicar, saber que tal índice requiere un tratamiento con CPAP. Hay que preparar a ese paciente para el tratamiento con CPAP. No va a pasar nada si el paciente empieza el tratamiento de acá a 3 o 4 meses, si nosotros le damos la posibilidad de que cuando empiece lo pueda hacer bien. Así que nosotros tenemos como un papel fundamental en esto, en el tratamiento con CPAP y en el resto de los tratamientos, pero en el de CPAP tenemos un papel fundamental. El resto de las especialidades no puede ver la nariz, nosotros vemos justamente donde se va a apoyar la interfase, que es la parte más importante del tratamiento. Y lo que decía Paula es que a veces hay pacientes que, porque son obesos, porque tienen un índice muy alto, no tienen indicación de CPAP, y a veces necesitamos hacerle, tienen indicación de CPAP, a veces necesitamos hacerle una cirugía, no solamente de la nariz, sino para que puedan reducir la presión del CPAP, porque hay presiones que son... Lo que Vero quiere decir es que hay presiones imposibles de poder. Claro, y terminan necesitando un tratamiento con un BiPAP, porque no les da para poder hacer una aspiración de una presión de... Bueno, se te está perdiendo mucho el audio, pero no te estamos escuchando. El otorrino es el gran adaptador, porque no solamente para el CPAP. Un paciente que tiene que usar un dispositivo de avance mandibular, que es un gran candidato, que no respira bien por la nariz,
no lo va a usar, no se va a adaptar. El otorrino es en ese aspecto el capitán del barco porque es el que mejor conoce la vía aérea. Lo tenés que preparar para que el paciente se adapte a esa estrategia quirúrgica, como para redondear la idea. Para todo, no solo para el CPAP, para un dispositivo de avance también. Bueno, estamos excedidos ya bastante. A ver, es un tema que nos apasiona, así que seguiríamos toda la mañana. Quizás a nosotros nos apasiona. No, a todo el mundo, porque a ver, un roncador, el que no lo tiene en la casa, lo tiene en el consultorio y aprender a verlo, y es una patología básica de la vía aérea superior. No básica por sencilla, sino por la incidencia que tiene y por el impacto negativo. Pero como esto está por la cantidad de gente de todos lados que se incorpora semanalmente a los Ateneos, está tomando el formato de un curso de formación continua o de actualización continua, así que bueno, veremos de repetir otros aspectos relacionados a las apneas de sueño a futuro, pero que los que tienen que salir corriendo en este momento, o tenemos que salir corriendo a seguir con la jornada, no se pierdan esa parte tan rica de la información y la experiencia. Vero, muchísimas gracias, Pauli Bueno. también. La verdad que las dos son un binomio, habla una o habla la otra, pero la transmisión de conceptos es bárbara. Muchas gracias por el Ateneo y para todos muy buen fin de semana. No, gracias a vos, Ricky. Y gracias a todos por estar y levantarse temprano. Un beso enorme a todos. Pero gracias. No, de nada. Chau, chau.